Buenas, ¿cómo andan? Bueno, este es el teórico de fluidoterapia, de reposición de la volemia con cristaloides y coloides. ¿Cuál es la importancia del tema? La fluidoterapia es una parte fundamental de la práctica perioperatoria que puede influir en los resultados del paciente. Está bien establecido en distintos estudios que la mala reposición perioperatoria se asocia con mayor incidencia de complicaciones posoperatorias, con mayor morbilidad posoperatoria, con mayor estancia posoperatoria y con mayor mortalidad posoperatoria a corto y a largo plazo. ¿Tá? Así que los líquidos intravenosos tenemos que tomarlos como fármacos. Tienen varios efectos fisiológicos y como cualquier otro fármaco tiene indicaciones, intervalos de dosis, precauciones y efectos secundarios. Bueno, los objetivos de la fluidoterapia, el principal objetivo es mantener la relación de la demanda metabólica sobre la disponibilidad de oxígeno en parámetros normales. ¿Tá? Cada vez que un paciente se opera se produce traumatismo quirúrgico, traumatismo tisular, eso lleva a inflamación y eso lleva a un aumento de la demanda metabólica de oxígeno. El aumento de la demanda metabólica de oxígeno hace que los tejidos extraigan más oxígeno de la sangre y disminuya la disponibilidad de oxígeno. Entonces, la fluidoterapia, su función más importante durante el perioperatorio es mantener esa disponibilidad de oxígeno a partir de mantener la perfusión tisular. Tenemos que recordar que la disponibilidad de oxígeno no solo depende de la volemia, sino que va a depender del inotropismo, va a depender de la frecuencia cardíaca, va a depender de la concentración de hemoglobina, de la saturación de oxígeno. ¿Tá? Pero esto quiere decir que cuando pensemos en fluidoterapia, en cristaloides y coloides, no solo tenemos que pensar en la volemia como factor de la disponibilidad de oxígeno, sino que hay otros factores que la determinan. El mantenimiento del equilibrio electrolítico es otro objetivo principal. Nosotros ya sabemos lo importante que es mantener el nivel de los electrolitos séricos normales para el normal funcionamiento del cuerpo, así que es otro objetivo muy importante. Y un tercer objetivo es evitar los efectos secundarios que puede acarrear la hiporreposición como la hiperreposición. Bueno, vamos a hablar brevemente de los compartimentos de los líquidos. ¿Tá? El agua constituye el 60% del peso corporal total del adulto medio. Es variable según la edad. Hay que recordar que los neonatos, por ejemplo, tienen mucha más agua corporal total en porcentaje del peso, llegan hasta un 80% y que con la edad va disminuyendo hasta el anciano o el adulto mayor que llega a un 50%, que disminuye hasta un 50%. Con el sexo femenino tiene un poco menos de agua corporal total que el sexo masculino. La gestación es un momento donde cambia mucho esto porque puede aumentar hasta un 50% del agua corporal total por trimestre, respectivamente. Y según la composición corporal también varía el agua corporal total porque sabemos que el tejido adiposo tiene poca agua, entonces cuanto más obeso el paciente o mayor índice de masa corporal, menor agua corporal total presenta. La relación del líquido intracelular y me faltó decir que la principal división del agua corporal son el líquido intracelular y el líquido extracelular. La relación del líquido intracelular contra el líquido extracelular funcional es de 2:1. El líquido intracelular es 55% y el líquido extracelular es 27,5% del agua corporal total. Decimos líquido extracelular funcional porque hay una cantidad de líquido extracelular que no es funcional, que es el que se encuentra, el agua que se encuentra en los huesos, en los tejidos conectivos densos, que no puede escapar fácilmente de las membranas, que no las atraviesa fácilmente y que por tanto no está disponible rápidamente para su uso en el equilibrio de los distintos compartimentos. Históricamente, el principio de Starling regula el desplazamiento de los fluidos entre los espacios vasculares e intersticiales, pero hoy en día se ha modificado al modelo del glucocálix. Esto ahora lo vamos a ver.
Recordamos que la osmolaridad normal del cuerpo es 285 a 290 miliosmol kilo y puede estimarse según la fórmula osmolaridad sérica 2 por sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 2.8. Hay que recordar que la osmolaridad es la misma en los compartimentos intracelular como extracelular a causa de la libre circulación de agua entre los compartimentos. Y la osmolaridad se usa para describir las soluciones que contienen muchos tipos diferentes de partículas y es el número de osmoles presentes en un kilo de disolvente. La mayor contribución a la osmolaridad sérica es del sodio y sus aniones acompañantes, por eso es que se simplifica y se pone 2 por sodio. Acá tenemos las fuerzas de Stirling o el principio de Stirling que rige, históricamente regía la osmolaridad sérica, y tenemos que está determinada por la presión capilar como por la presión oncótica capilar y la presión del espacio intersticial como la presión oncótica intersticial. Esto es lo que históricamente se decía que determinaba la osmolaridad sérica, la cantidad de agua, tanto en el espacio intravascular como en el espacio intersticial. Se decía que estas eran las fuerzas únicas que determinaban la composición del intravascular como del espacio intersticial. Sin embargo, ahora vamos a ver lo del glucocálix. Esta es una gráfica que muestra la composición de los compartimentos. Tenemos los sólidos, tenemos el agua corporal total que dijimos que era 60%, tenemos 2,3% de fluido intracelular y un tercio, 2,3, perdón, dije cualquier cosa, 2/3 de fluido intracelular, un tercio de fluido extracelular. De este fluido extracelular tenemos 80% fluido intersticial y 20% plasma. Bueno, ahora sí, el glucocálix. El glucocálix es parte del endotelio vascular. El endotelio vascular es la capa de células que recubre por dentro a los distintos vasos sanguíneos. El endotelio vascular es la barrera clave entre los espacios intravascular e intersticial. Estos dos espacios son los que más nos interesan a nosotros porque son los que determinan sobre todo la volemia. Y el glucocálix es la capa intravascular endotelial que está formada por cadenas de glucosaminglicanos y de glucoproteínas y representa la barrera fisiológica endotelial. Es una barrera entonces de glucoproteínas y glucosaminglicanos. ¿Y qué función cumple? Previene la adhesión de leucocitos y plaquetas al endotelio. Es una capa semipermeable que es parte de la barrera endotelial. Normalmente tiene 1 micrómetro de espesor y se encuentra en todos los vasos sanguíneos. Carga hasta 800 mililitros o más y supone el 25% del espacio intravascular total. Es decir, puede cargar parte de la volemia, se puede cargar dentro de el glucocálix. La ruptura del glucocálix, que se da por lesión mecánica o por inflamación, y se da muy frecuentemente en las cirugías, porque todas las cirugías provocan lesión tisular y provocan inflamación. Lo que sucede cuando se rompe el glucocálix es que se genera una solución de continuidad entre el espacio intravascular y el intersticio que favorece la producción o la generación de edema intersticial. Históricamente siempre se dijo que el porcentaje de cristaloides que permanecen en el intravascular y el porcentaje de coloides que permanecen en el intravascular, el porcentaje de lo que administramos que permanece propiamente dicho del intravascular, era para los cristaloides 20-25% y para los coloides 100%. Estos valores se estudiaron y se llegaron a estos valores a partir de estudios de dilución de hematocrito y de glóbulos rojos una vez que se administraba cierta cantidad de cristaloides y cierta cantidad de coloides. Lo que se ha visto en los últimos ensayos clínicos grandes en pacientes críticos, no en pacientes quirúrgicos, pero se cree que en pacientes quirúrgicos pasa lo mismo, se demostró que la relación cristaloides-coloides es más cercana a 1.5, 1,
para igual expansión de volumen intravascular. Es decir, que está lejos del 4,1 que se pensaba teóricamente antes y está más cerca del 1,51. Esto se estuvo estudiando y se cree, todavía no está la certeza, pero se cree que el responsable de esto es el glucocálix. Es decir, nosotros damos cristaloides y que parte de esos cristaloides queda en el glucocálix, entonces queda dentro del espacio intravascular, pero no diluye el hematocrito y lo que es los glóbulos rojos. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la fluidoterapia? La indicación y dosificación de fluidos, como cualquier otro fármaco, debe ir dirigido a un objetivo terapéutico. Las indicaciones de fluidos en el paciente quirúrgico incluyen 5 conceptos o 5 Rs, como son designadas en la guía clínica de la NICE o de la NICE. Estas guías clínicas son recomendaciones basadas en evidencia de Gran Bretaña para promover la excelencia en los cuidados asistenciales, es decir, para mejorar la calidad de la asistencia. La NICE o la NICE son guías de Gran Bretaña que tienen guías para todo y están basadas en estudios, basadas en evidencia, y tienen efectivamente guías para lo que es la fluidoterapia. En estas guías, las 5 R o las 5 indicaciones para la fluidoterapia son la restauración de la volemia o resucitación, que vamos a utilizar cristaloides o coloides. Se refiere a la administración de fluidos para restaurar la circulación a los órganos vitales después de una pérdida de volumen por sangrado, pérdida de plasma o pérdida excesiva de fluidos y electrolitos. Son pacientes hipovolémicos que requieren tratamiento urgente y presentan muchas veces riesgo vital. La segunda R es la fluidoterapia de mantenimiento o de rutina, que vamos a utilizar únicamente cristaloides. Esto es importante. Para el mantenimiento siempre utilizaremos cristaloides. Los coloides los vamos a utilizar únicamente para expansión intravascular, es decir, lo vamos a utilizar únicamente en pacientes hipovolémicos. Para la fluidoterapia de mantenimiento o de rutina vamos a utilizar cristaloides. Después la reposición de pérdida de fluidos, vamos a utilizar cristaloides y eventualmente coloides. Esta indicación es para corregir el déficit de agua y o electrolitos por pérdidas del tracto gastrointestinal o urinario o pérdidas insensibles que se pueden dar por fiebre o quemaduras. La cuarta R es la redistribución de fluidos, vamos a utilizar cristaloides y eventualmente coloides, y se refiere a los pacientes sépticos críticos después de una cirugía mayor o pacientes con comorbilidades importantes. La redistribución de fluidos puede desarrollar edema tisular y haber secuestro de líquido en el tracto gastrointestinal o en la cavidad torácica o peritoneal que debemos de reponer. Y la quinta R es la revaloración de la indicación. La importancia de esto es que siempre debemos revalorar la necesidad de fluidoterapia diariamente según la condición clínica del paciente y ver si no es posible suspenderla y pasar a la vía oral, que obviamente es mejor y más fisiológico. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los fluidos disponibles. ¿Qué fluidos disponibles tenemos? Cristaloides, coloides y hemoderivados. Los cristaloides son soluciones de electrolitos en agua. Todos los cristaloides tienen sodio y cloro. Son soluciones de iones que se mueven libremente a través de las membranas semipermeables. Pueden tener aniones como el acetato, malato, lactato, gluconato, citrato, que se convierten en bicarbonato sin que su administración modifique el equilibrio ácido-base del paciente. Según su tonicidad relativa al plasma, se pueden clasificar como iso, hipo o hipertónicas, y según su composición, propiedades físico-químicas y similitud al plasma, se pueden clasificar como balanceadas o no balanceadas. Soluciones balanceadas o no balanceadas. Los coloides son suspensiones de moléculas grandes o partículas ultramacroscópicas en una solución transportadora que es un cristaloide. Tienen poca capacidad de atravesar una membrana capilar semipermeable sana, por lo que se distribuyen casi exclusivamente en el compartimento intravascular.
Se clasifican como naturales, que es la albúmina, o como semisintéticos, que son las gelatinas, los dextranos, el hidroxietilalmidón. Además, como ya dijimos, los coloides los vamos a utilizar en pacientes hipovolémicos, no en pacientes normovolémicos o hipervolémicos. El efecto volumétrico, es decir, la capacidad de expandir el volumen intravascular, va a depender no solo del tipo de coloide, sino del estado del paciente. Cuando el paciente esté hipovolémico, va a tener un efecto expansor del 100% los coloides administrados, es decir, su poder de expandir va a ser del 100%, mientras que en los pacientes normo o hipervolémicos esto va a ser mucho menor, pudiendo ser solo del 40%. Por eso vamos a utilizarlo en pacientes hipovolémicos los coloides. Por último, los hemoderivados tenemos que no vamos a hablar de ellos. Bueno, acá vienen las preguntas claves del teórico, que es qué fluido vamos a utilizar en los pacientes, cuánto fluido vamos a utilizar y cómo vamos a administrarlo. Vamos a aclarar que estas tres preguntas, si bien las guías y los distintos estudios que se han hecho nos dan indicios de qué podemos utilizar, no está claro muchas de estas preguntas, cuál es mejor uno que otro, cuánto vamos a administrar, cómo vamos a administrarlo. Pero vamos a tratar de resolver según lo que hay escrito, según los estudios y según las guías que hay, vamos a tratar de resolver estas preguntas lo mejor posible. Bueno, acá tenemos la tabla de cristaloides, con sus distintas composiciones iónicas, sus distintas osmolaridades, su tonicidad con respecto al plasma, y abajo pusimos la composición normal del plasma para que puedan comparar. Bueno, vamos a empezar con el suero salino al 0,9% o suero fisiológico. El uso del suero salino al 0,9% se generalizó desde el siglo XIX, es decir, desde 1800, a pesar de tener una concentración de sodio y cloro mucho mayor que la plasmática. Es el mal llamado suero fisiológico porque de fisiológico no tiene nada. Hamburger en el siglo XIX estableció in vitro que la solución de cloruro de sodio al 0,9 no producía lisis de los glóbulos rojos y por lo tanto creyó que esa era la concentración isotónica de cloruro de sodio con el plasma. Por eso se le puso suero fisiológico, porque se creía que era igual al plasma. El suero fisiológico, sin embargo, presenta una concentración de sodio un 10% mayor que la del plasma y una concentración de cloro 50% mayor que la del plasma. Debido a esto, a esta diferencia de iones fuertes que tiene con el plasma, el suero salino al 0,9 o el suero fisiológico produce acidosis metabólica hiperclorémica cuando se administra en grandes dosis. Además, produce reducción de la perfusión renal porque el cloro provoca vasoconstricción renal. En pacientes críticos se ha demostrado una mayor incidencia de daño renal y necesidad de diálisis cuando se compara con soluciones con menos cloro. Y además se ha visto que infusiones de grandes volúmenes de suero fisiológico en pacientes sanos produjo molestias abdominales, náuseas y vómitos. Es por esto que siempre que podamos vamos a utilizar soluciones balanceadas y no suero fisiológico. El suero fisiológico vamos a utilizarlo únicamente cuando tenga indicación, que puede ser las situaciones en las que el aumento del sodio plasmático puede ser beneficioso, por ejemplo cuando el paciente tiene edema cerebral o cuando el paciente se presenta con reducción previa de sodio o cloro corporal total. El Miller dice que los efectos secundarios hacen que el volumen de solución salina administrada en el perioperatorio se limite, a menos que haya necesidades imperiosas como las ya nombradas. Estas soluciones balanceadas, estas son las que nos gustan, estas son las que son más fisiológicas y las que debemos por lo tanto utilizar, a menos como dijimos que el paciente presente indicación de utilizarse suero fisiológico. Presentan una menor osmolaridad total que el suero fisiológico, con una menor concentración de sodio y mucho menor concentración de cloro que el suero fisiológico.
La reducción del contenido aniónico, ¿tá? Tiene menos aniones, se compensa con la adición de tampones orgánicos. ¿Tá? Los tampones, que ya los dijimos, son acetato, lactato, citrato, gluconato, se metabolizan luego a bicarbonato en cantidades equimolares. ¿Tá? Son soluciones ligeramente hipotónicas con respecto al plasma, presentan una osmolaridad de 265 miliosmoles kilo. ¿Tá? ¿Y esto de qué sirve que sean ligeramente hipotónicas? ¿Tá? Favorecen la excreción del exceso de agua y electrolitos infundidos. ¿Tá? ¿Por qué? Debido a la disminución transitoria de la tonicidad del plasma luego de su perfusión, se suprime la secreción de hormona antidiurética y esto favorece la diuresis como respuesta al aumento del volumen circulante intravascular. Es decir, que las soluciones balanceadas tengan una ligera hipotonía con respecto al plasma favorece la excreción del excedente de volumen de agua y de iones que estamos infundiendo al utilizarlo. ¿Tá? Por último a continuación tenemos las soluciones hipertónicas, que tenemos al 1,8, al 3 y al 7,5%. Las indicaciones son expansión del volumen plasmático, pero prácticamente no se usa para esto, porque se ha visto que como expansor de volumen plasmático en reanimación de pacientes traumatizados podría funcionar, pero no trajo beneficios convincentes, así que no se utiliza. Sí se utiliza para la corrección de hiponatremia hiposmolar y para el tratamiento de la PIC. Para el tratamiento del aumento de la PIC. ¿Tá? Incluso puede ser superior al uso del manitol en los pacientes con aumento de la PIC al disminuir el edema cerebral. ¿Tá? A una concentración mayor al 7,5 puede producir daño endotelial, por lo que no se utiliza. Ahora sí, por último, tenemos las soluciones glucosadas que se utilizan como fuente de agua libre. El suero glucosado al 5% equivale a la infusión de agua libre y se considera una solución hipotónica respecto al plasma. ¿Tá? La osmolaridad in vitro es similar a la del plasma, por lo que no provoca hemólisis, el suero glucosado al 5%, y poco después de su administración la glucosa se absorbe en las células en presencia de insulina, dejando agua libre. Siempre debemos administrar con cuidado el suero glucosado al 5%, sobre todo en el posoperatorio, porque los pacientes pueden tener un síndrome de secreción inadecuada de ADH y el uso del suero glucosado puede favorecer la hiponatremia. ¿Tá? Otras indicaciones de las soluciones glucosadas: se puede administrar con insulina intravenosa para reducir el riesgo de hipoglicemias en pacientes diabéticos. Las soluciones glucosadas se pueden utilizar como fuente de sustrato metabólico, no al 5% porque no cubre los requerimientos calóricos de los pacientes, pero al 50% sí cubre los requerimientos calóricos de los pacientes y podría utilizarse como fuente de sustrato metabólico. ¿Y qué piensan de que se utilice como expansor de volumen? ¿Sirve? ¿No sirve? Bueno, la respuesta es no. ¿Tá? La infusión de suero glucosado como expansor de volumen es poco efectiva porque el agua puede moverse por todos los compartimentos libremente y permanece un muy pequeño volumen en el espacio intravascular. Se cree que un 5% o menos del infundido es lo que queda dentro del intravascular, así que no lo podemos utilizar como expansor de volumen. ¿Tá? Bueno, así que siempre que podamos, como ya dijimos, usaremos soluciones balanceadas. ¿Tá? Sobre todo porque ya vimos los efectos adversos del suero fisiológico. Así que siempre que podamos vamos a usar soluciones balanceadas, salvo cuando tenga indicación de utilizarse suero fisiológico. ¿Tá? Varias guías, están las guías RICA, que son como las guías CERAS españolas, las guías NICE, que ya hablamos, y las directrices alemanas, recomiendan evitar el suero fisiológico durante el periodo perioperatorio y en la unidad de cuidados intensivos, y utilizar siempre soluciones balanceadas. Bueno, acá tenemos las listas de coloides, ¿tá? Después la ven bien, pero tenemos las gelatinas, tenemos los dextranos, el hidroxietilalmidón, la albúmina, tenemos las composiciones y tenemos la presión coloidosmótica de cada una de ellas. ¿Tá? Vieron que
son la presión coloidosmótica, casi todos tienen alrededor de 30 más o menos. Así que bueno, podemos decir que casi todos tienen la misma fuerza o la misma capacidad de expandir el volumen. Vamos a hablar de cada uno de ellos. De la albúmina, se sintetiza a partir del plasma humano. Existe el 5, el 20 y el 25%, tiene una vida media intravascular de 16 horas, es la que mayor vida media tiene. Y las indicaciones de su ficha técnica dicen restablecimiento y mantenimiento del volumen circulatorio. Ya dijimos que mantenimiento está mal en realidad, sería restablecimiento del volumen circulatorio, y se considera apropiado el uso de coloides en estos casos. Y existe autorización para el uso de albúmina en pacientes en diálisis y en niños prematuros. La albúmina que utilizamos se sintetiza luego de varios procesos de inactivación para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Al 5% es la que utilizamos para expansión del volumen, al 20 y al 25% es para reposición en caso de hipoproteinemia. Y a pesar de que la hipoalbuminemia se ha demostrado que se asocia en los pacientes críticos con peores resultados, es decir, con peor pronóstico, la administración en estos casos, pacientes críticos con hipoalbuminemia, la administración de albúmina no mejora el pronóstico. Como vieron, hay muchos de todos estos estudios de cristaloides y coloides de reposición está basado en lo que es pacientes críticos o cuidados intensivos. Bueno, después tenemos las gelatinas, son soluciones compuestas de aminoácidos obtenidas de tejido conectivo bovino. Tiene un efecto expansor menor que la albúmina. Tiene una duración de acción menor a la albúmina por ser moléculas de menor tamaño, dura solo 2 a 3 horas. Y tiene el menor efecto sobre la coagulación de los coloides semisintéticos, pero la mayor incidencia de reacciones anafilácticas y anafilactoides graves. Las gelatinas es la que usamos habitualmente, la que tenemos a mano. Y tenemos que decir que todos los coloides semisintéticos, no la albúmina, todos los coloides semisintéticos afectan en menor o mayor cantidad la coagulación, alteran la coagulación y tienen riesgo de reacciones anafilácticas o anafilactoides graves. La gelatina es la que menos afecta la coagulación, pero es la que tiene más incidencia de reacciones anafilácticas o anafilactoides. Después tenemos los dextranos, son polisacáridos producidos por bacterias, posee efecto reológico y puede alterar la coagulación. Por este efecto reológico que tienen, podrían ser útiles en las cirugías microvasculares, pero sin embargo no se utiliza por los efectos adversos que tiene. Tiene un efecto alto antitrombótico, recubre los glóbulos rojos, los dextranos se pegan a la membrana de los glóbulos rojos y puede alterar las pruebas cruzadas, es decir, puede dificultar las transfusiones de sangre. Se asocian a reacciones anafilactoides, se asocia a insuficiencia renal, por eso los dextranos ya no se utilizan prácticamente. Después tenemos hidroxietilalmidón. Son polisacáridos extraídos del almidón de maíz, tiene un efecto más prolongado que las gelatinas. Y el problema del hidroxietilalmidón es que en estudios específicos de pacientes críticos con sepsis, estos coloides se relacionaron con un aumento de la necesidad de diálisis, de la transfusión de sangre y de sucesos adversos graves. Habría que tener precaución de extrapolar estos resultados a pacientes quirúrgicos, porque estos efectos graves del hidroxietilalmidón se vio en pacientes críticos con sepsis. No es lo mismo que un paciente que se vaya a operar. Lo que sí es en pacientes perioperatorios con sepsis grave o riesgo aumentado de insuficiencia renal, es razonable evitar el uso de hidroxietilalmidón. Y otros efectos adversos que posee el hidroxietilalmidón son alteraciones de la coagulación, reacciones anafilactoides. Así que ya hablamos de los cristaloides y de los coloides. Con respecto a los coloides, ¿cuándo lo vamos a usar? Dijimos en pacientes hipovolémicos. El debate de si utilizar cristaloides o coloides intraoperatorios para el tratamiento de la hipovolemia continúa sin resolverse. Existe un pensamiento lógico, fisiológico, que nos lleva a pensar que el uso de coloides para el tratamiento de la hipovolemia
debería ser más efectivo que el uso de cristaloides. ¿Por qué? Porque se mantienen más tiempo en el intravascular los coloides que los cristaloides y porque se precisa una menor cantidad de volumen para conseguir el mismo efecto. ¿Tá? Sin embargo, hay solo pocos estudios que comparan el uso de coloides versus cristaloides para terapia de fluidos en cirugía mayor en pacientes hipovolémicos y no se ha demostrado beneficios entre la utilización de cristaloides o coloides. ¿Tá? Así que en pacientes hipovolémicos que vamos a usar cristaloides o coloides no está determinado si uno es mejor o superior que el otro. ¿Tá? Lo que hacemos habitualmente nosotros de utilizar primero cristaloides y después coloides es lo que se hace habitualmente. ¿Tá? Empezamos a reponer con cristaloides, después de pasar una cantidad determinada o bastante cantidad de cristaloides, vamos a utilizar coloides. ¿Tá? Bueno, ¿cómo debemos reponer? Esta es otra pregunta importante. ¿Tá? Las necesidades de líquidos y electrolitos es una situación dinámica, con gran variación individual y debemos tener en cuenta todos estos factores. ¿Tá? En el preoperatorio, para reponer durante el preoperatorio o qué consideraciones tenemos que tener con respecto al preoperatorio son los trastornos establecidos del equilibrio hidroelectrolítico. Las disfunciones hepáticas, renales y cardíacas pueden alterar la volemia y pueden alterar la concentración de los electrolitos, así que debemos tener en cuenta eso para reponer. Tenemos que saber que los pacientes hipertensos que mantienen un tratamiento crónico con diuréticos van a tener habitualmente un volumen circulante disminuido, así que vamos a tenerlo en cuenta para la reposición. El ayuno preoperatorio, ¿tá? Debemos recordar que cumpliendo el ayuno preoperatorio de tomar líquidos claros hasta 2 horas antes, nos podemos desentender de reponer el ayuno, así que es muy importante para las cirugías selectivas que el paciente tome líquidos hasta 2 horas antes. Ahí debemos tener en cuenta también enfermedades agudas de los pacientes como hemorragias, pérdida de líquidos por el tubo digestivo, redistribución por inflamación, se encuentran en el tercer espacio para reponer el paciente. ¿Tá? Con respecto al ayuno, lo que tenemos que decir es que si bien debemos reponer el ayuno patológico, se ha visto en distintos estudios que hasta 8 o 10 horas de ayuno en pacientes sanos no afecta gravemente el estado de la volemia. Es decir, que hasta 8 o 10 horas de ayuno, antes se creía que íbamos a precisar mucha cantidad para reponer la volemia que provocara ese ayuno, pero se ha visto que no es necesario. Y lo otro que se ha visto es que, como dijimos, si cumple hasta las 2 horas de ayuno en la cirugía selectiva, eso nos ahorra el problema de reponer el ayuno patológico. ¿Tá? Lo otro a tener en cuenta sobre el ayuno preoperatorio es que los pacientes que se les hace tomar preparaciones intestinales, esos pacientes sí presentan una disminución de la volemia en el momento de la cirugía. Entonces lo ideal es reponer con agua y potasio, porque las soluciones intestinales hacen perder potasio. Lo ideal es reponer mientras el paciente está tomando las preparaciones intestinales, reponer la volemia ya en ese momento con líquidos con potasio, con líquidos intravenosos con potasio. Después tenemos que saber que las pérdidas por el tránsito por el tubo digestivo tienen distinta composición según dónde esté localizada la pérdida. Por ejemplo, las pérdidas gástricas, que pueden ser por sonda nasogástrica, vómitos u obstrucciones gastroduodenales, nos van a dar pérdida de agua, sodio, potasio, cloro e hidrogeniones. Las pérdidas en el intestino delgado nos van a dar pérdida de agua, sodio, cloro y bicarbonato. Y la del colon nos va a producir sobre todo pérdida de agua, potasio y bicarbonato.
En el periodo intraoperatorio tenemos que tener en cuenta los efectos anestésicos. La hipotensión postinducción se asocia sobre todo a efectos vasodilatadores e inotrópicos negativos de las drogas anestésicas, y a menos que el paciente venga con hipovolemia preoperatoria, es más racional el uso de vasopresores e inotrópicos que la carga de volumen para tratar esa hipotensión. El sangrado, vamos a tenerlo en cuenta también para la reposición. Las pérdidas insensibles. Esto es otra cosa, así como el ayuno preoperatorio antes se creía que nos generaba mucha deshidratación e hipovolemia. Antes las pérdidas insensibles también se reponían mucho, se creía que generaban mucha pérdida de volemia, pero se ha visto que es mucho menor a lo que se creía. A veces con tan poco como 1 mililitro kilo hora ya estaríamos reponiendo, por ejemplo en la paratomía con exposiciones, ya estamos reponiendo las pérdidas insensibles. La redistribución por inflamación, esto se da más en el postoperatorio, pero en las cirugías grandes y en las cirugías largas se produce proceso inflamatorio que llega a determinar transposición de líquidos y secuestro de líquidos por inflamación. Y la producción de orina también tenemos que reponerla. Tenemos que tenerla en cuenta para la reposición. El postoperatorio va a depender de lo anterior, de todo lo anterior, y de la respuesta inflamatoria que permanece durante el postoperatorio. Me faltó decir de la diuresis, de la producción de orina, que por liberación de hormona antidiurética, por disminución del retorno venoso y del gasto, por aumento de la presión intratorácica, que todo eso, y por liberación de mediadores neuromorales, la producción de orina puede ser escasa con independencia del volumen administrado. Esto ya lo sabemos. En el intraoperatorio, que el paciente tenga una diuresis disminuida y una diuresis concentrada, no significa que esté hipovolémico el paciente. ¿Por qué? Porque se produce hormona antidiurética, disminuye el retorno venoso, por liberación de mediadores neuromorales. Todo eso genera que disminuya la diuresis durante el intraoperatorio. Y no por eso quiere decir que lo estamos hiporreponiendo o que está hipovolémico. Sí tenemos que ver la diuresis, como siempre, en el contexto del paciente. Tenemos que ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tenemos que ver la capnografía, tenemos que ver la orina. Si tenemos una disminución de la diuresis, está hipotenso, está taquicárdico, la capnografía ha caído, ahí sí sospechamos que vaya a tener que esté hipovolémico el paciente y tengamos que hacerle carga de volumen. Después lo otro es el tipo de cirugía. Es bien sabido que en las cirugías de bajo riesgo la fluidoterapia no va a afectar tanto al resultado del paciente ni a corto ni a largo plazo, pero en las cirugías mayores la fluidoterapia sí tiene más influencia en la morbimortalidad posoperatoria, en la estancia hospitalaria y en la mortalidad. En la morbimortalidad y en la mortalidad. Bueno, acá hicimos como un resumen de lo importante del preoperatorio. Lo importante es que garantizando un ayuno preoperatorio correcto no debemos reponer el ayuno patológico, además de los beneficios que trae que el paciente venga con pocas horas de ayuno. Son pacientes que no tienen sed, son más, colaboran más. Después, valoración, tienen menor resistencia a la insulina posoperatoria. Después, en el preoperatorio deberíamos valorar el estado de volemia del paciente. Yo sé que no es fácil la valoración precisa del estado de hidratación del paciente, pero con la historia clínica y el examen físico es suficiente para evaluar si un paciente responderá a cargas de volumen. Es decir, ¿qué es que va a responder a cargas de volumen? Es cuando una carga de volumen va a aumentar el gasto cardíaco y por tanto va a mejorar la perfusión tisular. Es importante en el preoperatorio valorar la historia clínica y el examen físico para ver si el paciente va a responder a cargas de volumen. Y en el preoperatorio también tenemos que tener en cuenta las preparaciones intestinales que nos van a generar pérdida de agua y potasio. Del intraoperatorio, la hipotensión luego de la inducción anestésica se debe sobre todo a efectos farmacológicos de las drogas anestésicas y no a déficit hídrico. El manejo óptimo de los líquidos intraoperatorios es importante, ya lo vimos, ya que tanto la hiporreposición como la hiperreposición se asocia a complicaciones perioperatorias.
¿Está? Y en el posoperatorio es muy importante retomar la vía oral posoperatoria tempranamente. Se recomienda en todos los pacientes cuando sea posible. ¿Está? En muchas guías ceras se recomienda la suspensión incluso de la infusión de líquidos intravenosos en la RECU y que el paciente retome la vía oral y la de deambulación cuanto antes para que su recuperación sea más rápida. Según el estudio RELIEF, que ahora vamos a hablar de este estudio, en las primeras 24 horas posoperatorias, el grupo que estuvo con hidratación restrictiva, 0,8 mililitros kilo hora, versus el grupo liberal de 1,5 mililitros kilo hora, que no es tan liberal, 1,5 nos da aproximadamente 2 litros en 24 horas, presentó menor gasto urinario y el doble de lesión renal aguda postoperatoria. Es decir, el grupo restrictivo tuvo menor gasto urinario y el doble de lesión renal aguda postoperatoria. Ahora vamos a hablar bien de este estudio que cambió un poco el paradigma de la fluidoterapia perioperatoria. ¿Cuánto debemos reponer? Esta es una pregunta muy compleja de responder porque hay, como vimos, muchas variables para tener en cuenta a la hora de reponer. Además de la variación interindividual, tenemos que valorar lo preoperatorio, el intraoperatorio, tenemos que valorar muchas cosas para saber cuánto vamos a reponer. ¿Está? Para la reposición intraoperatoria se deben considerar dos categorías. El mantenimiento, que a veces con 1 a 1,5 mililitros kilo hora de cristaloides podría ser suficiente en cirugías poco invasivas. En cirugías más invasivas vamos a tener que mantener con más. Vamos a poner algunos ejemplos ahora. Y la otra categoría para la reposición intraoperatoria es la terapéutica, que se basa en utilizar bolos de 250, las famosas cargas que hacemos, deberían ser cargas de 250 de coloides o cristaloides que hacemos y valoramos al paciente. Dejamos un ratito, unos minutos y los valoramos. Si sigue siendo respondedor a la carga de volumen, es decir, si todavía tenemos indicios de que el paciente está hipovolémico porque va a responder a cargas de volumen, tenemos que seguir haciéndole carga de 250 hasta que no sea más, que no entre más en la categoría de respondedor. Existen dos modelos principales para la reposición. La estimación de las necesidades según peso, fase del perioperatorio y naturaleza de las pérdidas. Esto se basa en estimaciones que se han hecho, como Holiday 421 para los niños, como el 3.1 para reemplazar las pérdidas sanguíneas, o también cuando nosotros reponemos según ayuno, según diuresis, según exposición, según sangrado. Y después tenemos otra forma de reponer, otro modo de reponer, que es la medición directa de variables fisiológicas individuales, es decir, la fluidoterapia guiada por objetivos, que ahora vamos a hablar. Bueno, con respecto a cuánto debemos reponer, vamos a hablar un poquito de la historia de la fluidoterapia, de la reposición. Históricamente en las cirugías abdominales mayores se administraba una gran cantidad de fluidos debido a las altas pérdidas insensibles y de tercer espacio que se creían que sucedía. Eso es históricamente. Hace 19 años, en el 2003, este estudio vino a cambiar el paradigma al determinar que la reposición restrictiva disminuía las complicaciones posoperatorias y la mortalidad. A partir de este estudio, en las cirugías abdominales mayores y se expandió a todas las cirugías, se empezó a disminuir la cantidad se dejó de ser liberal a la hora de reponer porque se vio que al ser liberal, al reponer con mucha cantidad de fluidos, aumentaban las complicaciones posoperatorias, aumentaba el edema intersticial, disminuía la cicatrización, había más riesgo de infecciones posoperatorias. Todo eso llevó a que se empiece a reponer en todas las cirugías con menos cantidad de líquidos que lo que se hacía antes. ¿Qué problema trajo esto? Bueno, el asunto es que la reposición restrictiva siguió descendiendo en cuanto a la cantidad de fluidos que se administraba hasta que se llegó al
al mínimo, se llegó al término de balance cero para describir los regímenes restrictivos. Es decir, se empezó a bajar tanto la restricción de líquidos intraoperatorios que se llegó a utilizar el término balance cero como sinónimo de reposición restrictiva. Y este concepto se puso de moda y se empezó a utilizar y se extendió a todas las cirugías, y se empezó a utilizar mucho el término de balance cero, pero no había ningún estudio que haya evaluado fielmente y haya determinado si la fluidoterapia con balance cero era beneficiosa o no. Hasta que llegó en 2018 este otro estudio, que se publicó en el 2018 o 2019 en The New England Journal of Medicine. Este es el estudio RELIEF. Es uno de los estudios más completos, es un ensayo aleatorizado realizado para determinar la reposición de la cirugía abdominal. Surgió para estudiar este concepto de fluidoterapia restrictiva con balance cero. Entonces, ¿qué hicieron? Se compararon dos grupos de pacientes de 1.500 cada uno, operados entre 2013 y 2016 en Nueva Zelanda y Australia, y se analizó la mortalidad, la estancia hospitalaria y las complicaciones postoperatorias hasta un año luego de la cirugía. Se comparó un grupo de 1.500 con fluidoterapia restrictiva para alcanzar balance cero durante la cirugía y durante las primeras 24 horas postoperatorias. Se utilizó una media de 1.7 litros en el intraoperatorio y 1.7 litros en las primeras 24 horas del posoperatorio, y se determinó un aumento medio del peso de solo 300 gramos en el posoperatorio de los pacientes. Y se comparó con el otro grupo de 1.500 con una fluidoterapia liberal, que van a ver que no es tan liberal, sino que se utilizó una media de 3 litros en el intraoperatorio y de 3 litros en las primeras 24 horas posoperatorias. Es decir, 1 litro en las primeras 24 horas, 3 litros sería 1 litro cada 8 horas. Se comparó estos dos grupos. En el grupo liberal se constató un aumento del peso, un aumento medio del peso de 1.5 kilos, y lo que se buscaba era que en ningún caso se sacó a todos los casos en que el aumento de peso hubiese sido mayor a 2.5 kilos de posoperatorio, porque sí vieron que en todos los estudios era un punto de corte que aumentaba las complicaciones posoperatorias. Entonces, ¿qué resultados vieron? Se demostró que entre los pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor, un régimen restrictivo de fluidos, balance cero, no se asoció con una mayor tasa de supervivencia ni con una disminución de morbilidad durante el primer año de cirugía que un régimen de hidratación liberal. Y se demostró, lo que sí se demostró fue al revés, que la utilización del balance cero se acompañaba de una tasa mayor de lesión renal aguda y necesidad de sustitución renal, así como una mayor tasa de infección de la zona quirúrgica. Así que se llegó a la conclusión que lo ideal no es un régimen restrictivo, sino que lo ideal es un régimen moderadamente liberal, apuntando a un balance positivo de fluidos de 1 a 2 litros en la cirugía abdominal mayor, lo que equivale a una tasa de infusión aproximada de 10 mililitros kilo-hora durante la cirugía, y seguido de una infusión de 1.5 mililitros kilo-hora en las primeras 24 horas postoperatorias. Bueno, este es un artículo es un review que se lanzó en la revista de la ASA, que es una revista que tiene un alto factor de impacto, y que está bueno porque nos habla de todo lo que es la fluidoterapia perioperatoria en la cirugía mayor. Está muy interesante. Y bueno, acá yo lo que les puse es una tablita de las recomendaciones de este review, que se basa en distintos estudios y que habla mucho de todo lo que ya hablamos. Así que vamos a leerlo rápidamente. Es muy importante esto, está muy lindo. Primero dice que hay que minimizar los tiempos de ayuno preoperatorio y hay que estimular la ingesta
ilimitada y restringida de fluidos claros, no importa la cantidad, de fluidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía electiva. Segundo, este es un punto, porque la mayoría de los puntos ya los hablamos, pero este no lo hablamos, vamos a hablar un poquito. Dice que la prueba de levantamiento de piernas seguida de la medición de la presión arterial o idealmente del volumen sistólico es un test útil para predecir la respuesta a fluidos en pacientes hemodinámicamente inestables adultos durante todo el periodo perioperatorio. Que sea respondedor a volumen significa que la administración de fluidos intravenosos adicionales provocarán un aumento del gasto cardíaco y por tanto mejorarán la perfusión tisular. Se define a los pacientes que responderán a la fluidoterapia aquellos pacientes que luego de la administración de 250 mililitros de coloides o de cristaloides presentarán un aumento del 10% o más del volumen sistólico. La manera más fácil y más práctica de valorar qué pacientes van a ser respondedores a la fluidoterapia es con la prueba de levantamiento de los miembros inferiores. Esta prueba se considera positiva si luego de levantar los miembros inferiores aumenta la presión arterial o el volumen sistólico. La idea es que esta maniobra provoca una transferencia de 300 mililitros de sangre venosa a la aurícula, imitando la administración de un bolo de fluidos. Idealmente debería medirse la respuesta con una presión intraarterial o un ET, una ecografía transesofágica, un ecocardiograma transesofágico. Pero si no contamos con esto, podemos usar directamente el efecto provocado en la presión arterial sistólica. El paciente, si presenta una prueba de levantamiento de miembros inferiores negativa, es decir, que no aumenta la presión arterial, es muy improbable que responda a la administración de fluidos. Además, existen otros métodos para valorar esta respuesta, o para valorar la respuesta a una carga de volumen de 250, que es la variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior por ecografía, la ecocardiografía transesofágica, el catéter de arteria pulmonar, las variaciones dinámicas de la presión intraarterial, todo eso. Si nosotros hacemos una carga de volumen de 250 y vemos que aumenta o que cambia la variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior por ecografía, si mejoran los parámetros medidos por ecocardiograma transesofágico, si mejoran las mediciones por el catéter de arteria pulmonar, si vemos que mejoran las variaciones dinámicas de la presión intraarterial, todo eso nos va a hablar de que el paciente es un respondedor a las cargas de volumen. El tercer punto dice que debemos apuntar a un régimen de fluidos intravenosos moderadamente liberal con un balance positivo de 1 a 2 litros al final de la cirugía. Para la cirugía mayor, un promedio de infusión de cristaloides de 10 a 12 mililitros kilo hora durante la cirugía y de 1.5 mililitros kilo hora en las primeras 24 horas postoperatorias puede ser utilizado. Hay que asegurarse de que el volumen intravascular está optimizado antes de agregar vasopresores. Esto creo que lo dijimos, pero si vemos que el paciente es respondedor, es decir, que tiene un test de levantamiento de las piernas positivo, o si los parámetros hemodinámicos mejoran luego de la administración de un bolo de 250 de líquido, tenemos que seguir haciendo bolos hasta que deje de ser un paciente respondedor, es decir, hasta que veamos que no va a responder más a fluidos. Si en ese caso sigue hipotenso el paciente y no es más respondedor, ahí recién deberíamos empezar a utilizar terapias vasopresoras o la utilización de inotrópicos. Obviamente que si el paciente está muy inestable, vamos a utilizar varias medidas al mismo tiempo para llevarlo a un estado más estable. Pero si tenemos tiempo para ir mejorándolo y optimizándolo desde varios puntos de vista, primero vamos a mejorar lo que es la volemia, es lógico, ¿no? Primero, si está hipovolémico, vamos a llevarlo a euvolemia y después, si vemos que no
que no responde más a volumen y sigue hipotenso, vamos a utilizar vasopresores o inotrópicos dependiendo de lo que precise. ¿Tá? Usar monitores hemodinámicos avanzados para monitorizar la respuesta a los fluidos. Se recomienda en pacientes de mayor riesgo, de alto riesgo, que van a someterse a cirugías mayores. Una estrategia dirigida, ¿no? Una fluidoterapia dirigida por objetivos puede realizarse mejor si el paciente tiene un estado optimizado de los fluidos, y si requiere, bueno, vamos a utilizar vasopresores inotrópicos. Bueno, lo que dijimos anteriormente, no está claro si un cristaloide o un coloide debe utilizarse primariamente para la resucitación perioperatoria, ya lo habíamos dicho, y hay que apuntar a una transición temprana de la fluidoterapia intravenosa a la oral después de la cirugía, usualmente en las primeras 24 horas. Bueno, esto es una gráfica que saqué del mismo review de esta revista, y lo que nos indica, lo que nos habla es de qué pacientes se beneficiarían de utilizar fluidoterapia guiada por objetivos, que vamos a hablar a continuación brevemente, y qué pacientes se debe considerar que el posoperatorio lo pasen en un lugar monitorizado, en una sala monitorizada, como puede ser la recuperación, como puede ser intermedios, como puede ser CTI. Están los pacientes, y lo que dice esta tabla es que los pacientes se pueden dividir en bajo o alto riesgo. Si bien explica que no hay una definición establecida de alto riesgo, se cree que los pacientes de edad avanzada, los pacientes con comorbilidades graves y los pacientes con mala tolerancia al ejercicio sean considerados de alto riesgo. Y después las cirugías de bajo o de alto riesgo, dependiendo de la pérdida de sangre que haya tenido o que suponemos que va a tener, y de los cambios que puede tener en los compartimentos de fluidos o de proteínas, y por tanto alteraciones de la volemia que puede generar la cirugía. Entonces, los pacientes que son de bajo riesgo y que se están coordinados o que están para realizarse una cirugía de bajo riesgo de pérdida de sangre y de pérdida de líquidos o de transferencia de líquidos, vamos a apuntar a tener un balance de fluidos positivo de 1 o 2 litros al final de la cirugía, y no está indicado el uso de fluidoterapia guiada por objetivos. Los pacientes de alto riesgo que se someten a cirugías de bajo riesgo, vamos a lo mismo, apuntar a tener un balance positivo de 1 o 2 litros al final de la cirugía, y se recomienda el uso de fluidoterapia guiada por objetivos. Lo mismo para los pacientes de bajo riesgo que van a someterse a cirugías de alto riesgo de pérdida de sangre o de pérdida de volumen, o de cambio de volumen, como vamos a apuntar a tener un balance positivo de 1 a 2 litros al final de la cirugía, y se recomienda el uso de fluidoterapia guiada por objetivos. Y después tenemos los pacientes de alto riesgo que van a someterse a cirugías de alto riesgo, vamos a apuntar a tener un balance positivo de 1 o 2 litros al final de la cirugía, vamos a recomendar el uso de fluidoterapia guiada por objetivos, y se recomienda que el posoperatorio sea en un lugar monitorizado. Lo otro importante que decía el artículo es que es muy importante que los distintos departamentos, las distintas instituciones tengan sus protocolos de fluidoterapia, porque eso disminuye la variación según el anestesista en cuanto a la fluidoterapia intraoperatoria y perioperatoria, y hace que todos manejemos los mismos conceptos, y así se pueda disminuir la incidencia de complicaciones perioperatorias por fluidoterapia. Bueno, por último tenemos estas dos últimas diapositivas. Vamos a hablar de fluidoterapia guiada por objetivos. El concepto de fluidoterapia guiada por objetivos surge porque no existe una definición que se adapte a todos los tipos de pacientes de normovolemia, y que la presión arterial, que es uno de los monitores estándar de la ASA y que utilizamos con todos los pacientes,
Muchas veces lo utilizamos para valorar el estado de volemia del paciente y la presión arterial, pero tiene amplia limitación como monitor del volumen intravascular. Siempre que sea posible se va a preferir el volumen sistólico, por ejemplo la presión intraarterial o el ecocardiograma transesofágico para valorar la volemia del paciente antes que la presión arterial. ¿Tá? Muchos estudios grandes multicéntricos probaron la disminución de complicaciones y de la mortalidad con la técnica de fluidoterapia guiada por objetivos. Es decir, muchos estudios han comprobado que la fluidoterapia guiada por objetivos es útil y disminuye las complicaciones postoperatorias. Se sugiere siempre que sea necesario optimizar la volemia para maximizar el volumen sistólico y luego de esto, si la hipotensión continúa, PAN menor de 65, y o un índice cardíaco menor a 2,5, agregar vasopresores y o inotrópicos. Bueno, la fluidoterapia guiada por objetivos, entonces. El concepto actual de la fluidoterapia guiada por objetivos es distinta al concepto original de optimización hemodinámica de Shoemaker y colaboradores, en el que se utilizaban valores de índice cardíaco y de entrega de oxígeno predeterminados como objetivo. Es decir, la primera persona o los primeros estudios que hablaron de fluidoterapia guiada por objetivos fueron los estudios de Shoemaker y colaboradores y utilizaban valores de índice cardíaco y entrega de oxígeno predeterminado como objetivos. El problema de estos estudios es que eran muy útiles para determinar la fluidoterapia, pero muy invasivos. Se precisa un catéter de arteria pulmonar para medir el índice cardíaco, para medir la entrega de oxígeno, y son mediciones engorrosas para hacer en el intraoperatorio y además agrega morbimortalidad a la utilización del catéter de arteria pulmonar. Hoy en día, por eso la fluidoterapia guiada por objetivos se basa en administrar fluidos en los pacientes respondedores a los mismos basándonos en parámetros dinámicos de respuesta al volumen, como variación de volumen sistólico, variación de presión de pulso, índice de variación pletismográfico, solo o en combinación de vasopresores y o inotrópicos. Es decir, que hoy en día la fluidoterapia guiada por objetivos ya se está basando en lo que nosotros sabemos, que es en la presión intraarterial y los valores de variación de volumen sistólico, variación de presión, variación de presión de pulso, pero también se están utilizando ya medidas no invasivas directamente, como puede ser el índice de variación pletismográfica. La idea es seguir guiándonos por objetivos, pero cada vez con medidas, variables hemodinámicas, dinámicas, menos invasivas. ¿Está? Entonces, la aparición de sistemas de monitorización menos invasivos o no invasivos directamente permite un uso mayor de la fluidoterapia guiada por objetivos. Sin embargo, la mayoría de estas monitorizaciones deben ser aún validadas por ensayos clínicos aleatorizados. Actualmente, los algoritmos de la fluidoterapia guiada por objetivos suelen incluir una evaluación del tono vasomotor basado en la presión arterial media para la administración de vasopresores. Actualmente, casi todas las guías de fluidoterapia guiada por objetivos nos agregan que la medición de la presión arterial media o alguna medición del tono vasomotor es importante. Es decir, no solo es importante la fluidoterapia por sí sola, sino también agregar vasopresores cuando se requieren. ¿Está? El uso de fluidoterapia guiada por objetivos se ha estudiado para el intraoperatorio y no para el perioperatorio, por lo que continuarla en el postoperatorio debe evaluarse individualmente en cada caso. ¿Está? Y por último, siempre vamos a buscar en todos los pacientes durante el perioperatorio, vamos a buscar tener una presión arterial sistólica mayor a 80, una presión arterial media mayor a 60 y evitar descensos de 20 al 25% de la presión arterial sistólica o de la PAM. Está bien demostrado que no lograr estos objetivos y por lo tanto que el paciente esté con hipotensión intraoperatoria y perioperatoria se asocia a insuficiencia renal aguda, a lesión miocárdica, ACV y mortalidad. Bueno, muchas gracias, gurises. Nos vemos.